Muy bien, hoy tendremos nuestra segunda clase de histofisiología del aparato digestivo, donde vamos a ver las características y la histofisiología del intestino delgado y el grueso. Vamos a comenzar con las características histofuncionales del intestino delgado. El intestino delgado, con sus más de 6 metros, es el componente más largo del tubo digestivo y está dividido en 3 porciones anatómicas. En primer lugar, el duodeno, que tiene 25 centímetros de longitud. Es la primera porción, es la más corta y la más ancha del intestino delgado. Comienza ¿dónde? A la altura del píloro en el estómago y termina en el ángulo duodeno-yeyunal. Después tenemos el yeyuno, que tiene 2,5 metros de largo y que comienza en el ángulo duodeno yeyunal y constituye los 2/5 proximales del intestino delgado. Gradualmente va cambiando sus características morfológicas para convertirse en la última porción, que es el íleo, que mide 3,5 metros de largo y que es la continuación del yeyuno y forma los 3/5 distales del intestino delgado. Termina ¿a dónde? A la altura de la válvula ileocecal, que es el límite entre el ileum y el ciego, este último perteneciente al intestino grueso. Vamos a ver primero las características generales de las 3 porciones del intestino delgado para luego ir a ver cada porción con sus características particulares. El intestino delgado es el sitio principal para la digestión de los alimentos y para la absorción de los productos de la digestión. El quimo gástrico entra en el duodeno, donde también llegan enzimas del páncreas y secreciones biliares hepáticas para continuar el proceso de solubilización y de digestión. En el glucocálix de las microvellosidades de las células del intestino, llamadas enterocitos, hay enzimas, en particular algunas como las disacaridasas y las dipeptidasas. Estas enzimas van a contribuir al proceso digestivo al completar la degradación de la gran mayoría de los carbohidratos y las proteínas en monosacáridos y aminoácidos que luego serán absorbidos. El agua y los electrolitos que van a llegar al intestino delgado con el quimo y las secreciones pancreáticas y hepáticas también se van a reabsorber, sobre todo en la porción distal del mismo. En la pared del intestino delgado nosotros encontramos las mismas capas que todo el tubo digestivo. Acá tenemos una imagen histológica donde estamos viendo la mucosa, ¿ven? Que va hasta la muscularis mucosae, la submucosa. Después tenemos la muscular externa y por último la serosa. A nivel del intestino delgado se absorben diariamente 6 a 7 litros de líquido, 30 a 35 gramos de sodio, medio kilo de proteínas e hidratos de carbono y 1 kilogramo de grasa. Para que esto pueda ocurrir, hay 3 estructuras que se encuentran a nivel del intestino delgado y que están esquematizadas en la imagen inferior. Ellas son los pliegues circulares o válvulas conniventes, las vellosidades y las microvellosidades. Empecemos con la estructura de mayor tamaño. Estas estructuras se llaman válvulas conniventes. ¿Qué son? Son repliegues transversales permanentes, centrados por submucosa. Suelen abarcar la mitad o los 2/3 de la circunferencia intestinal. Son más abundantes en la porción distal del duodeno e inicio del yeyuno y aumentan la superficie de absorción de la mucosa intestinal 3 veces. Fíjense ustedes, en nuestra imagen de abajo a la izquierda vemos la macroscopía de una válvula connivente. Son esos pliegues que están señalados.
y a la derecha tenemos un corte histológico de la válvula connivente, que está, como decíamos, centrada por la submucosa. Es una estructura permanente que no tiene variación. Acá tenemos a la derecha, fíjense, es un dibujito que me muestra los pliegues circulares o válvulas conniventes. También se llaman pliegues de Kerckring. Fíjense que está centrado por la submucosa y la mucosa forma vellosidades rodeando todo este pliegue. Se ve perfectamente bien en la microscopía de la izquierda. En el centro tenemos el tejido conjuntivo denso y rodeándolo la mucosa del intestino delgado con sus vellosidades bien manifiestas. Y acá tenemos un corte de la pared del intestino delgado a nivel del yeyuno. Una de las válvulas conniventes está encerrada en el círculo de color verde. Fíjense que los componentes de las válvulas conniventes son la mucosa intestinal y la submucosa intestinal. En esta imagen se nota muy bien que la muscular externa no penetra en esa válvula. Además, fíjense que la válvula evidencia en su periferia una gran cantidad de vellosidades. Esas vellosidades están señaladas con la letra V corta. Cuando observamos con detalle las válvulas conniventes o pliegues circulares, vamos a ver que en su superficie externa están unas estructuras digitiformes que se denominan vellosidades intestinales. Esta es una característica muy importante para el diagnóstico del intestino delgado. Fíjense en la imagen de la derecha. Es una válvula connivente y miren qué mucha cantidad de vellosidades hay en su superficie. Fíjense sus componentes, vuelvo a repetir, de la válvula connivente, la mucosa intestinal y la submucosa intestinal. A la izquierda ya no tenemos una válvula connivente, ya tenemos una vellosidad intestinal a mayor aumento. Fíjense que esta vellosidad intestinal tiene un epitelio y tiene un corium. No encontramos otras capas del intestino. Esos son los constituyentes de la vellosidad intestinal. Además, la vellosidad intestinal en su centro, fíjense ustedes, tiene una lámina propia. Y ahí vamos a encontrar células musculares y vamos a encontrar fibroblastos, además de linfocitos, plasmocitos, eosinófilos, macrófagos y una red muy importante de capilares fenestrados que están justo por debajo de la membrana basal del epitelio. Además, en esta lámina propia de la vellosidad vamos a encontrar un capilar linfático de fondo ciego que muchas veces está dilatado y es fácil de ver en los cortes histológicos y recibe el nombre de vaso quilífero central. Hay células musculares lisas que derivan de la muscular de la mucosa y que entran en ese corium de la vellosidad. Estas células musculares lisas servirían para la contracción con acortamiento intermitente de las vellosidades, lo cual sería muy importante para impulsar la linfa desde los quilíferos centrales hacia la red de vasos linfáticos que se encuentra alrededor de la muscular de la mucosa. Y acá tenemos arriba un corte del intestino delgado, del yeyuno, y fíjense la cantidad de vellosidades que tiene esta superficie. Una de las vellosidades está señalada con la flecha amarilla. Y a la derecha nosotros tenemos un esquema que nos muestra las vellosidades y vemos que cada vellosidad
está tapizada por el epitelio intestinal. Entonces, ¿qué son las vellosidades? Evaginaciones digitiformes de la mucosa. Cubren por completo la superficie del intestino delgado. De hecho, si nosotros vemos un corte con vellosidades, eso es intestino delgado sin lugar a duda. Tienen una longitud que puede variar de 0,5 a 1,5 milímetros de altura. ¿Y para qué sirve? Para aumentar la superficie de absorción 10 veces. Acuérdense que el intestino delgado es el sitio más importante para la absorción. Están tapizadas, dijimos ya, por un epitelio intestinal cilíndrico simple que tiene células caliciformes y tiene chapa estriada. En nuestra imagen de la derecha, fíjense ustedes dónde termina o dónde empieza, mejor dicho, la vellosidad. Allí hay una profundización epitelial, hay una profundización que forma una glándula. Eso se llama cripta, glándula intestinal o cripta de Lieberkühn. Desde la base de estas vellosidades profundizándose hacia abajo en la pared intestinal. Acá nosotros tenemos una microscopía electrónica de barrido donde me está mostrando las vellosidades. Y a la derecha tenemos otro dibujo esquemático donde vemos las vellosidades intestinales. Se dan cuenta los vasos quilíferos, los vasos sanguíneos que hay en la vellosidad, etcétera, etcétera. Y además me está volviendo a mostrar la glándula intestinal. Se dan cuenta, tiene el mismo epitelio intestinal, pero es un elemento que se profundiza en el corium a partir de la base de esas vellosidades. Entonces, eso es lo que se llama glándula intestinal o cripta de Lieberkühn. Y acá tenemos un esquema que me está mostrando de vuelta las vellosidades intestinales y las glándulas intestinales, ¿ven? O criptas de Lieberkühn. ¿Se dan cuenta? Es una profundización en el corium de ese epitelio superficial sin sobrepasar, en este caso, la muscular de la mucosa. Criptas de Lieberkühn o glándulas intestinales. Muy bien, acá tenemos las glándulas intestinales o criptas de Lieberkühn en cortes histológicos. Estas son glándulas tubulares simples. Fíjense en la imagen histológica del corte de la pared del intestino a la derecha. Las flechas de color azul me están mostrando múltiples vellosidades. Al ver vellosidades, esto ya me hace el diagnóstico de intestino delgado. Las flechas amarillas me están mostrando las glándulas intestinales o criptas de Lieberkühn. La flecha amarilla me está mostrando la muscular de la mucosa. O sea que este es un corte que me muestra solamente la mucosa del intestino. A la izquierda, con un mayor acercamiento y con coloración especial. ¿Qué me está mostrando? Fíjense, la flecha roja me está indicando en verde el músculo, o sea, la muscularis mucosae. ¿Ven? La muscularis mucosae. Y esa glándula que está siendo señalada cerca de la muscularis mucosae, esa sería la glándula intestinal o cripta de Lieberkühn en un corte transversal. Y ahora tenemos el elemento de menor tamaño muy importante para la función de la absorción del intestino, que son las microvellosidades. Ustedes ya conocen lo que son las microvellosidades, forman lo que se llama chapa estriada y estos elementos van a aumentar 20 veces la capacidad de absorción de la membrana mucosa del intestino delgado. Acá tenemos cortes de menor a mayor aumento, incluso microscopía electrónica de las microvellosidades. La mucosa del intestino delgado tiene, como dijimos entonces, vellosidades. Ahí están marcadas una de las vellosidades con la flecha verde. Tiene glándulas intestinales
o criptas de Lieberkühn, que estamos viendo marcada una de ellas con la flecha de color amarillo. Tiene una membrana basal este epitelio. Por debajo del epitelio tenemos la lámina propia, como dijimos, donde encontramos, vuelvo a repetir, tejido conjuntivo, GALT, que son placas de Peyer, vasos sanguíneos linfáticos, histocitos, mastocitos, plasmocitos, etcétera, etcétera. Y por último, la muscular de la mucosa, que ahí la tenemos señalada con nuestra flecha de color rojo. Esta es la mucosa de todo el intestino delgado. Antes de abandonar la mucosa, vamos a ver qué células encontramos en el epitelio de esta mucosa. Encontramos varios tipos de células. Acá les cito, son los enterocitos, las células caliciformes, las células de Panet, las células enteroendocrinas, las células M y las células madre. Vamos a ir viendo cada una de ellas. Empecemos viendo las características de los enterocitos. Estas son células absortivas especializadas en el transporte de sustancias desde la luz del intestino hacia el torrente circulatorio. Como vemos en la imagen a la derecha, son células cilíndricas altas que tienen microvellosidades o chapa estriada, y también en este epitelio se encuentran entre estas células las células caliciformes. Las microvellosidades se encuentran ancladas en los velos terminales, y cuando se contrae un velo terminal se separan las microvellosidades. ¿Para qué? Para tener una mayor extensión de superficie de absorción. Estos enterocitos están unidos por zónulas ocludentes que pueden tener mayor o menor permeabilidad. En las zonas donde hay relativamente impermeabilidad, como en el ilio y en el colon, para mover los solutos a través de la barrera hace falta un transporte activo. Y ese transporte activo está dado por las bombas de sodio ATPasa de sodio y potasio que se encuentran en las membranas plasmáticas laterales, que reducen temporalmente la concentración citoplasmática de sodio al transportar el catión a través de la membrana hacia el espacio extracelular, por supuesto por debajo del nivel de la célula ocludente. Este transporte de sodio va a crear en el espacio intercelular una concentración alta de sodio, y eso va a determinar que salga agua de la célula hacia el espacio intercelular, lo que va a reducir la concentración tanto de agua como de sodio en la célula. Entonces, posterior a esto, el agua y el sodio van a entrar en la célula por su superficie apical y van a salir a través de la membrana plasmática lateral, siempre que la bomba de sodio continúe funcionando. Al haber un aumento de la presión hidrostática en el espacio lateral, eso va a impulsar el agua y el sodio a través de la membrana basal hacia el tejido conjuntivo, donde estos elementos van a encontrar los vasos sanguíneos. En las uniones, en los epitelios que tienen células ocludentes, que son más permeables, como el duodeno y el yeyuno, también tiene una bomba de sodio que genera una concentración intracelular baja de sodio y de agua. Pero si el contenido del duodeno y del yeyuno es hipotónico, una absorción considerable de agua junto con sodio adicional y otros solutos más pequeños va a ocurrir directamente a través de las zónulas ocludentes de los enterocitos hacia los espacios intercelulares. Este mecanismo de absorción se conoce como arrastre de solvente. La superficie lateral, como estamos viendo en nuestras imágenes a la derecha, la superficie lateral de estas células tienen prolongaciones citoplasmáticas complejas, aplanadas, que se llaman pliegues y que se interdigitan con las que tienen las células contiguas. Estos pliegues aumentan la extensión de la superficie lateral de la célula, y de esta
manera van a acrecentar la cantidad de membrana plasmática que contienen enzimas de transporte. Durante la absorción activa, en especial de solutos como agua y lípidos, estos pliegues laterales se separan y agrandan el compartimiento intercelular. Entonces se crea una gran presión hidrostática de solventes y de solutos acumulados en el espacio intercelular, y eso causa un flujo direccionado a través de la lámina basal del epitelio hacia la lámina propia del tejido conjuntivo. Fijémonos además que en nuestros esquemas estas células tienen mitocondrias alargadas que proveen la energía para el transporte, y ellas se concentran principalmente en el citoplasma apical entre el velo terminal y el núcleo. Además tenemos túbulos y cisternas del retículo endoplásmico liso también en esa situación, que van a participar en la absorción de ácidos grasos y glicerol y en la resíntesis de grasas neutras. Además, los enterocitos tienen función secretoria. Secretan enzimas glucoproteicas que se insertan en la membrana plasmática apical, y esas enzimas podemos verlas en vesículas de secreción que están en el polo apical de la célula. Además, secretan agua y electrolitos, los cuales son muy importantes para el mantenimiento del estado líquido adecuado del quilo. Ahora vamos a ir viendo con detalle la digestión y absorción de las proteínas, carbohidratos y grasas a nivel de los enterocitos. La membrana plasmática de las microvellosidades intervienen en la digestión y en la absorción. Las enzimas digestivas están ancladas en la membrana plasmática y sus grupos funcionales se extienden hacia afuera para formar el glucocálix del enterocito. En la imagen de la microscopía electrónica de la derecha, la flecha amarilla me está mostrando el glucocálix. Algunas de las enzimas que podemos encontrar a ese nivel son las peptidasas, las disacaridasas, la enterocinasa. Esta distribución de las enzimas en esa zona está para acercar los productos finales de la digestión al sitio en el cual serán absorbidos. Antes de empezar con la digestión y absorción de proteínas por el enterocito, debemos ver cómo es la activación de las enzimas proteolíticas del páncreas a nivel de la superficie apical del enterocito. Mientras que les voy explicando, quiero que miren el esquema que tenemos a la derecha. La mayoría de las proteasas enzimáticas que vienen del páncreas se secretan en forma de proenzimas que son inactivas. Su activación se desencadena ante la llegada del quimo al duodeno. Este va a estimular a las células de la mucosa, o sea, al enterocito, para que libere y active la enterocinasa en el glucocálix. La enterocinasa va a activar al tripsinógeno y lo va a convertir en tripsina en su forma activa. Y la tripsina a su vez va a activar a todas las otras proenzimas pancreáticas y la va a convertir en sus formas activas, que las tenemos listadas dentro del cubo de color lila. Las proteínas activas, una vez que se activaron, van a hidrolizar los enlaces peptídicos de proteínas y polipéptidos y los van a reducir a péptidos pequeños y a aminoácidos. Vamos a ver la digestión y la absorción de proteínas por el enterocito. Fijémonos en nuestro esquema arriba. La digestión de las proteínas ya comienza en el estómago, donde la pepsina va a hidrolizar a las proteínas transformándolas en
polipéptidos grandes. Estos polipéptidos grandes van a llegar al enterocito y allí se van a encontrar con las proteasas plasmáticas. Las proteasas las van a transformar en aminoácidos libres o en oligopéptidos. Entonces están listas estas moléculas para entrar al citoplasma del enterocito y van a ser transportadas a través de la chapa estriada por los aminoácidos, por 4 transportadores de aminoácidos dependientes de sodio, que se ven muy bien en nuestro esquema, y los oligopéptidos por cotransportadores PEPT1 para oligopéptidos. Una vez los oligopéptidos, una vez que entraron al enterocito, al citoplasma, se van a encontrar con una peptidasa citoplasmática que en su mayor parte le van a transformar en aminoácidos y otra parte va a quedar como oligopéptidos. Entonces, tanto los oligopéptidos que quedan como todos los aminoácidos que entraron van a salir por la base de la célula, ¿verdad? Utilizando transportadores de aminoácidos o transportadores de oligopolipéptidos que están en la membrana celular basal de la célula y de ahí van a ir a la sangre. Vamos a ver ahora la digestión y la absorción de carbohidratos por el enterocito. Los carbohidratos llegan al tubo digestivo en la forma de monosacáridos, por ejemplo, glucosa, fructosa y galactosa, como disacáridos, sacarosa, lactosa y maltosa, o como polisacáridos, glucógeno y almidón. Fijémonos en nuestro esquema. Los polisacáridos como el glucógeno y el almidón son convertidos en alfa-dextrina, maltotriosas y maltosas por las amilasas salivales y pancreáticas. Muy bien. Tanto la lactosa como las alfa-dextrinas, maltotriosas, maltosas y las sacarosas sufren una digestión adicional por enzimas que se encuentran, ustedes pueden ver en la chapa estriada. Estas enzimas son la lactasa, la alfa-dextrinasa, la maltasa y la sacarasa. Ahí dice sacarosa, está mal, tiene que ser sacarasa. Muy bien, estas sufren una digestión adicional y son convertidas en galactosa, en glucosa y en fructosa. La galactosa y la glucosa son introducidas al citoplasma del enterocito por transportadores de glucosa dependientes de sodio. En cambio, la fructosa es introducida al citoplasma del enterocito por transportadoras de glucosa independientes de sodio que se llaman GLUT5 y GLUT2. Luego, tanto la galactosa como la glucosa como la fructosa atraviesan la membrana basal del enterocito a través de transportadores de glucosa independientes de sodio, GLUT2, y van hacia los capilares para llegar a su destino final, que será el hígado. Los lípidos que llegan al intestino, bajo la acción de la lipasa pancreática, van a ser descompuestos en ácidos grasos de cadena larga, de cadena corta, de cadena mediana y en monoglicéridos. Los ácidos grasos de cadena larga y los monoglicéridos van a ser emulsionados por la bilis y van a formar micelas que van a entrar a la célula. El glicerol, los ácidos grasos de cadena corta y media también van a entrar a la célula. Los monoglicéridos y los ácidos grasos de cadena larga van a ser esterificados en triglicéridos dentro del retículo endoplásmico liso. De ahí van a pasar al aparato de Golgi y en el aparato de Golgi se le va a agregar una lipoproteína beta que fue producida en el retículo endoplásmico rugoso y va a salir del aparato de Golgi como lo que llamamos kilomicrón. Los kilomicrones van a salir
y van a ir a los capilares linfáticos, al quilífero central que se encuentra en las vellosidades del intestino delgado y van a formar una sustancia abundante en lípidos que se conoce como quilo. El glicerol y los ácidos grasos de cadena corta y media, como son más hidrosolubles, van a absorberse directamente a la sangre, o sea, van a pasar a los capilares sanguíneos para llegar de esa forma al hígado. El enterocito cumple también un papel muy importante en el transporte de inmunoglobulinas desde la lámina propia hasta la luz del intestino. Fíjense en la imagen que tenemos a la derecha. En la lámina propia están los plasmocitos. Esos plasmocitos están secretando la IgA dimérica, ¿verdad? Que está constituido esa IgA dimérica está constituida por dos unidades de IgA unidas por una cadena J polipeptídica. Bueno, después esta IgA dimérica se une a unos receptores que se encuentran en la membrana basal del enterocito y que se llaman PLGR. Y luego se producen vesículas endocitóticas para el transporte de la IgA dimérica unida al receptor, y esa vesícula endocítica atraviesa el citoplasma hasta el compartimiento endosómico temprano y de ahí va hacia la superficie celular para unirse a la membrana y abrirse la vesícula. En ese momento se produce una escisión proteolítica del PLGR y entonces ahí se produce la exocitosis de la inmunoglobulina dimérica. La porción extracelular del receptor se queda con la inmunoglobulina dimérica y se convierte en el componente secretor de la IgA secretora. Las células caliciformes, que ustedes ya conocen, representan glándulas unicelulares y están dispersas entre las otras células del aparato intestinal. En el intestino delgado, las células caliciformes van aumentando en cantidad desde el duodeno hasta la porción terminal del íleo. Son células productoras de moco. Tienen gránulos de mucinógeno en su citoplasma apical que se encuentra dilatado y donde en la parte apical encontramos algunas microvellosidades. El núcleo y las organelas se encuentran en situación basal, por eso la parte basal de estas células siempre es muy basófila. El aparato de Golgi forma como una concavidad amplia alrededor de los gránulos de mucinógeno, como podemos ver en nuestro esquema de arriba a la derecha. Y abajo a la derecha nosotros podemos ver en una coloración especial las células caliciformes que están vertiendo su contenido en la luz del órgano. Aquí tenemos la microscopía electrónica de la porción basal de una célula caliciforme. Vemos que la célula está apoyada sobre la lámina basal. La porción basal de esta célula contiene al núcleo, el retículo endoplásmico rugoso y mitocondrias. Y justo por encima del núcleo hay una cantidad abundante de dictiosomas del aparato de Golgi. Conforme el producto mucinoso se va acumulando en las cisternas de Golgi, estas se van distendiendo y eso se ve en unas cisternas marcadas con estrellitas negras. Los grandes gránulos de mucinógeno llenan casi toda la región celular apical y en conjunto forman el llamado cáliz mucoso. Las células de Paneth. Las células de Paneth se encuentran en las bases de las glándulas intestinales y se caracterizan porque su citoplasma apical tiene una gran cantidad de gránulos de secreción muy acidófilos. Estos gránulos contienen lisozima que digiere las paredes celulares de ciertos grupos bacterianos.
También se encuentra en los gránulos alfa-defensina, que son homólogas a péptidos que funcionan como mediadores en los linfocitos TCD8. También hay glucoproteínas y proteína con arginina, que es la que le da ese color. Estas células tienen un papel muy importante en la regulación de la flora bacteriana normal del intestino delgado. En nuestro esquema tenemos a las células de Paneth con sus gránulos apicales muy acidófilos. Y aquí tenemos 3 imágenes que nos muestran a las células de Paneth con sus característicos gránulos muy acidófilos. En la imagen de abajo, entre las glándulas, en la lámina propia se observan abundante cantidad de eosinófilos. Acá tenemos otra imagen muy linda de las glándulas intestinales o criptas del Lieberkühn en corte transversal, donde vemos las células de Paneth con sus gránulos eosinofílicos. Y acá tenemos 2 imágenes, una de microscopía óptica abajo a la izquierda que nos muestra cortes de glándulas intestinales o criptas de Lieberkühn, donde podemos ver a las células de Paneth, una de ellas señalada con la flecha de color verde. A la derecha tenemos una microscopía electrónica de una célula de Paneth, donde estamos viendo los gránulos de aspecto homogéneo y tienen un contenido proteico y se hallan rodeados por halos de material rico en polisacáridos. Además podemos ver su núcleo y el abundante RER también con pequeños acúmulos de mitocondrias. El siguiente tipo celular que encontramos en las glándulas intestinales son las células enteroendocrinas. Estas células producen casi todas las mismas hormonas peptídicas que las células enteroendocrinas del estómago que estuvimos señalando en otra clase. Estas células pueden ser de tipo abierto o cerrado, según tengan contacto o no con la luz. Las células cerradas se concentran en la porción basal de la glándula intestinal, mientras que las células abiertas pueden encontrarse en todos los niveles de la vellosidad. Estas células tienen el mismo origen que todas las de la mucosa del intestino. Las células abiertas, las enteroendocrinas abiertas, así como las que describimos en el estómago, pueden activarse por los receptores del gusto que tienen en las microvellosidades que están en su polo apical. Y eso inicia una cascada de señalización iniciada por proteínas G, lo cual lleva a la liberación de péptidos que van a regular una gran variedad de funciones gastrointestinales. No nos olvidemos que todas estas células tienen gránulos secretorios basales. Eso lo estamos viendo en nuestra imagen de microscopía electrónica a la izquierda, abajo. Las flechas nos están indicando, las flechas negras nos están indicando abajo los gránulos de secreción entre el núcleo y la superficie basal de la célula. Y la otra flecha negra apical nos está mostrando las microvellosidades. A la derecha estamos viendo una inmunohistoquímica donde las flechas nos indican una célula enteroendocrina abierta. Dijimos que se producía liberación de péptidos, ¿verdad? Que regulan una gran variedad de funciones gastrointestinales. Y esas funciones, ¿cuáles van a ser? La regulación de la secreción pancreática, la inducción de la digestión y la absorción y el control de la homeostasis energética al actuar sobre los mecanismos nerviosos del eje encéfalo-entero-adiposo. Así nosotros vamos a tener que estas células enteroendocrinas intestinales van a secretar hormonas, candidatos hormonales, hormonas parácrinas y hormonas neuroendocrinas. A la derecha tenemos un corte histológico donde estamos viendo las células enteroendocrinas señaladas. Fíjense, tiene un núcleo redondeado de cromatina fina y un citoplasma claro. Y aquí les pongo la copia de una tabla
del libro de ustedes con las acciones fisiológicas de algunas de las hormonas gastrointestinales a nivel sobre todo duodenal y yeyunal, para que ustedes puedan ir viendo cuáles son las células que las secretan y cuál es su acción principal, tanto en la estimulación como en la inhibición. Y acá tenemos otro cuadro, otra tabla también del libro de ustedes con acciones fisiológicas de otras hormonas gastrointestinales, por ejemplo, candidatos hormonales, hormonas paracrinas y hormonas neuroendocrinas y quiénes son las células que la producen y su acción principal, tanto en la estimulación como en la inhibición. Acá nosotros tenemos un diagrama esquemático que nos muestra la distribución de las hormonas peptídicas gastrointestinales producidas por las células enteroendocrinas a lo largo del tubo digestivo. A la izquierda vemos todo el tubo digestivo desde el estómago hasta el colon y a la derecha estamos viendo las diversas hormonas. Estamos viendo que dos de ellas, que son la somatostatina y el péptido intestinal vasoactivo marcado como BIP, son secretadas en todo lo largo del tubo digestivo, mientras que las demás hormonas tienen sus lugares de preferencia de secreción. Después tenemos una célula que se llama célula M. Esta célula M conduce microorganismos y macromoléculas desde la luz intestinal hacia las placas de Peyer. Estas son células epiteliales que se hallan sobre las placas de Peyer y poseen micropliegues apicales y transportan antígenos. Captan de la luz del intestino proteínas y bacterias por endocitosis y luego transportan ese material en vesículas hasta unos recesos contiguos al espacio extracelular. Y en estos recesos hay células dendríticas y linfocitos que toman muestra de los antígenos que son llevados por estas células y así tienen la oportunidad de estimular el desarrollo de anticuerpos específicos. Fíjense ustedes en la imagen de la derecha, vemos la célula M y su receso. En su receso hay células dendríticas, hay un macrófago, hay linfocitos. Bueno, vamos a ver un poco la renovación de las células epiteliales del intestino delgado. ¿De dónde nacen? De células madre. Y esas madres, ¿dónde están? En la base de las glándulas intestinales, en unos lugares llamados nichos de células madre. Estas células madre dan origen a todas las células epiteliales del intestino delgado. Hay unas células que se llaman intermedias y que tienen características tanto de células caliciformes como de células absortivas. Son células inmaduras y que son la mayoría de las células que encontramos en la mitad basal de las glándulas intestinales. Estas células tienen la capacidad de dividirse y de diferenciarse en células tanto absortivas o caliciformes y constituyen el compartimiento de amplificación del nicho de células madre intestinales. Las células absortivas y caliciformes se renuevan cada 4 a 6 días. Las células de Paneth o Paneth y enteroendocrinas viven 4 semanas. Hay un factor de transcripción que se llama MAT1. Este factor determina el destino de las células que se diferencian en el nicho de las células madre intestinales. Bajo el efecto de este factor, las células madre se van a diferenciar en enteroendocrinas, caliciformes y de Paneth. Y cuando hay una inhibición de la expresión del factor de transcripción MAT1, entonces tendremos una vía de desarrollo por defecto que va a generar enterocitos. Hasta acá hemos visto todas las características de la mucosa del intestino delgado. Ahora vamos a ver otras capas del órgano. Está la submucosa, que tiene un tejido conjuntivo denso y en algunas zonas, como el duodeno, se encuentran glándulas tubulares ramificadas, las llamadas glándulas de Brunner. Después tiene una muscular externa. La muscular externa tiene una capa circular interna y una longitudinal externa.
La circular interna cumple una función en las contracciones de segmentación, o sea, contracciones locales de mezcla y contracciones peristálticas. En cambio, la capa muscular longitudinal externa tiene una función de contracciones peristálticas para el desplazamiento distal del contenido intestinal. Entre las dos capas musculares lisas encontramos el plexo mientérico de Auerbach y por fuera de la muscular encontramos la serosa. Con esto vimos todas las capas del intestino delgado. Ahora vamos a ver imágenes de las partes del intestino delgado y sus características particulares. Empecemos con el duodeno, la primera parte, ¿verdad? Del intestino delgado. Tiene todo lo que vimos hasta ahora, todas las células, todas las capas, todo lo que describimos se aplica al duodeno, pero tiene una característica. En su submucosa existen unas glándulas tubulares ramificadas, unas glándulas mucosas que se llaman glándulas de Brunner. Los conductos excretores de las glándulas de Brunner se abren en la luz de las criptas. Acá nosotros tenemos, fíjense, dos imágenes histológicas donde en la submucosa tenemos a las glándulas de Brunner. Es el único segmento o porción del intestino delgado que tiene glándulas en la submucosa. O sea, las glándulas de Brunner solamente se encuentran en el duodeno. Acá tenemos un corte a mayor aumento. Fíjense, la mucosa del duodeno, ¿verdad? Con sus vellosidades y todo. Después tenemos la submucosa. ¿Ven en la submucosa la cantidad de glándulas mucosas que hay? Esas son las glándulas submucosas de Brunner. Después tenemos la muscular externa y la serosa. Después del duodeno tenemos al yeyuno, que es el principal sitio de absorción de sustancias nutritivas. Fíjense ustedes este corte de la pared donde se observan los pliegues de la mucosa, las válvulas conniventes. Están marcadas con la letra P y C. Hay un corion debajo del epitelio, hay una muscularis mucosae, una submucosa y se ve también la muscular externa. Fíjense ustedes que acá no existen las glándulas submucosas de Brunner. Y acá tenemos un acercamiento de la pared y el epitelio del yeyuno. En la imagen de la izquierda, fíjense que bien se ven las vellosidades que están tapizadas por el epitelio cilíndrico simple con células caliciformes y chapa estriada. Esta chapa estriada se observa perfectamente en la imagen de la derecha. Observamos la muscularis mucosae, la submucosa hacia la izquierda, una pequeña cantidad, la muscular externa y la serosa. Fíjense que en las vellosidades encontramos los quilíferos centrales muy dilatados, señalados con la letra L. El último segmento del intestino delgado es el íleo, que es el sitio principal de absorción de agua y electrolitos del intestino. En esencia tiene las mismas características histológicas que recién estuvimos viendo en el yeyuno. Sin embargo, tiene algunas pequeñas diferencias. Por ejemplo, las vellosidades del íleo son de tipo foliáceo, parecen hojas. En cambio, las vellosidades del yeyuno son más digitiformes, se parecen a dedos. Además, en el íleon tenemos este tejido linfático en la lámina propia y que está organizado como nódulos pequeños y grandes que aparecen en una gran concentración en el borde antimesentérico del intestino. Los nódulos se fusionan para formar grandes acumulaciones de tejido linfático denominados placas de Peyer. Acá tenemos nosotros la mucosa. Vemos los nódulos linfáticos, son las placas de Peyer y por fuera estamos viendo el músculo liso. Un corte, acá tenemos el íleo,
donde observamos marcados por las flechas amarillas los nódulos linfoides que se van fusionando para formar grandes acumulaciones de tejido linfático llamados placas de Peyer. El intestino grueso comprende el ciego con su apéndice vermiforme, el colon, el recto y el conducto anal. Y el colon a su vez se vuelve a subdividir de acuerdo con su ubicación anatómica en colon ascendente, colon transverso, colon descendente y colon sigmoides, como estamos viendo en la imagen superior. Las 4 capas características del intestino están presentes también en el intestino grueso. Pero vamos a ver que según las zonas, el intestino grueso tiene algunas diferencias con respecto al intestino delgado. En el colon, por ejemplo, la longitudinal externa, la capa longitudinal externa de la muscular externa, se organiza en 3 gruesas bandeletas que se llaman tenias del colon. En la superficie externa encontramos austras y apéndices epiploicos y en la superficie interna o mucosa no encontramos ni válvulas conniventes ni vellosidades de la mucosa. El apéndice cecal, el recto y el conducto anal no tiene tenias. La capa longitudinal externa es completa, igual que en el intestino delgado. Y en el recto, en su tercio inferior, no hay serosa. Fíjense ustedes, a la derecha un corte de colon donde vemos la mucosa señalada con el número 1, con el número 2 tenemos la submucosa y después tenemos la muscular. Fíjense que la muscular tiene señalada con el número 3 la gruesa bandeleta que corresponde a la longitudinal externa y que se llama tenia del colon. Y por supuesto por fuera tenemos la serosa, señalada con el número 4. A la izquierda estamos viendo el apéndice cecal. Fíjense que la pared muscular del apéndice cecal no tiene tenias. La capa longitudinal externa es totalmente completa. La fotografía de la izquierda nos muestra la superficie externa serosa y la superficie interna o mucosa del colon transverso. En la superficie externa encontramos como características distintivas una bandeleta bien definida de músculo liso que corresponde a una de las 3 tenias del colon, que está ahí marcada con las letras PC. Además están las austras colónicas, que son unas abollonaduras del intestino grueso ubicadas en el intervalo de las tenias y están separadas por surcos transversales. Esas austras están marcadas con las letras HC. Además estamos observando los apéndices epiploicos marcados con las letras OA, que son pequeñas proyecciones peritoneales que están repletas de tejido adiposo. Y después tenemos la imagen de al lado, que es la superficie interna del colon, donde vemos que es una superficie bastante lisa, donde no se observan las clásicas válvulas conniventes que veíamos en el intestino delgado. A la derecha tenemos una histología que nos muestra las capas del colon. Fíjense, su mucosa, su submucosa y su muscular externa. La muscular externa interna circular sin cambio y la externa que muestra la tenia colónica. Esta tenia está marcada con una flecha de color celeste. El colon, a diferencia del intestino delgado, no tiene vellosidades. Tiene un mayor número de células mucosas o caliciformes. No hay células que produzcan enzimas. El borde en cepillo está un poco desarrollado, su submucosa es menos vascularizada, los plexos son más pequeños y la capa muscular longitudinal forma las tenias coli, que es lo que estuvimos viendo recién. Estas características estamos viendo en estas imágenes histológicas de la izquierda.
Acá tenemos un corte de la pared del intestino grueso del colon para volver a repasar las capas. Tenemos la mucosa que va hasta la muscularis mucosa. Después tenemos la submucosa y después tenemos la muscular externa, donde vemos la capa circular interna y la longitudinal externa formando la tenia coli. Por fuera vamos a encontrar adventicia o serosa según el segmento que estemos observando. La mucosa del colon está constituida por glándulas intestinales, fíjense en nuestro dibujito esquemático. Son glándulas intestinales tubulares rectas, ven que no hay vellosidades. Su epitelio, el epitelio de estas glándulas tiene las mismas células que el intestino delgado, menos las células de Paneth. O sea, Paneth no encontramos en el colon, en el intestino grueso. Todas estas células van a nacer de una sola célula madre que está ubicada en la base de las glándulas, así como en el intestino delgado. El tiempo de recambio de estas células es bastante similar a las células del intestino delgado. 6 días para las células absortivas y caliciformes y 4 semanas para las células enteroendócrinas. La función principal de las células absortivas, o sea, de los colonocitos en este caso, es la reabsorción de agua y electrolitos y la eliminación de los alimentos no digeridos y los desechos. Aquí tenemos nosotros a la izquierda una imagen histológica clásica de la mucosa del colon. Fíjense que son glándulas tubulares rectas, tapizadas en su mayor parte por células absortivas y caliciformes. La relación de células absortivas caliciformes de 4:1 aproximadamente en el colon, y a medida que nos acercamos hacia el recto, esa proporción cambia 1:1, o sea que el número de células caliciformes se hace mucho mayor. ¿Por qué? Porque se necesita abundante secreción de mucina para poder deslizar y movilizar hacia afuera el contenido fecal. A la derecha tenemos una microscopía electrónica donde las flechas nos están mostrando los orificios de las glándulas intestinales. Aquí seguimos viendo cortes. Fíjense las glándulas tubulares simples con abundante cantidad de células caliciformes. Cortes longitudinales en 2 de las imágenes. En la imagen de la izquierda estamos viendo también la muscularis mucosae y por debajo la submucosa. La imagen de la derecha arriba es un corte transversal de las glándulas intestinales colónicas. Y acá tenemos la imagen de la microscopía electrónica de un colonocito. Fíjense, en la superficie tiene microvellosidades apicales cortas. Su núcleo es basal y tiene muchos espacios intercelulares que están dilatados con proyecciones interdigitantes. ¿Eso qué significa? Un signo de que esta célula tiene una activa absorción de agua. De hecho, en las membranas de estas paredes laterales existe abundante cantidad de bombas de ATPasa de sodio y potasio para el efecto. Por debajo del epitelio encontramos la lámina propia. Esta lámina propia del colon contiene los mismos componentes básicos que la lámina propia que estuvimos viendo en el resto del tubo digestivo, pero tiene algunas características estructurales adicionales que vamos a citar. Por ejemplo, la presencia de la llamada meseta colágena, que es una gruesa capa de colágeno y proteoglucano que está ubicada entre la lámina basal del epitelio de revestimiento y la lámina basal del endotelio de los capilares venosos absortivos fenestrados que se encuentran en la lámina propia. Esta meseta tiene como 5 micras de espesor y se cree que participa en la regulación del transporte de agua y electrolitos desde el compartimiento intercelular del epitelio hasta el compartimiento vascular.
Aparte de eso, en la lámina propia encontramos un cal bien desarrollado, difuso y nodular. Y también la llamada vaina fibroblástica pericríptica. Está bien desarrollada y está constituida por una población de fibroblastos cuyas células se van replicando dividiendo con regularidad. Los fibroblastos se dividen inmediatamente debajo de la base de la glándula intestinal, junto a las células madre del epitelio. Y después de eso se diferencian y migran hacia arriba en paralelo a las células epiteliales. Después de alcanzar el nivel de la superficie luminal, la mayoría de estas células adoptan características morfológicas e histoquímicas de macrófagos. Algunos datos sugieren que los macrófagos del centro de la lámina propia del intestino grueso se originarían como una diferenciación terminal de estos fibroblastos pericríticos. Otra característica de la lámina propia del colon es que no tiene vasos linfáticos. Por debajo de la lámina propia vamos a encontrar la muscularis mucosa y la submucosa, que son similares en todos sus aspectos a las de todo el tubo digestivo. Ahí tenemos la muscularis mucosa y la submucosa en el corte histológico de colon. Luego tenemos la muscular externa y la serosa. La muscular externa del colon tiene dos capas. La circular interna, que es igual a todas las circulares internas del resto del tubo digestivo. Pero la longitudinal externa es diferente. Se condensa en tres gruesas bandaletas llamadas tenias del colon. Y las tenias están unidas entre sí por una muy delgada capa de músculo en orientación longitudinal externa. Acá tenemos nosotros una imagen a menor aumento de un colon. La luz del colon está marcada con la estrellita y las condensaciones en tenias están señaladas por las tres flechas de color celeste. Y estas bandeletas están unidas por una fina capa muscular longitudinal externa. Acá tenemos imágenes, otra vez del colon, donde vemos a la tenia, perfectamente identificable en la imagen de la izquierda y también en la imagen de la derecha. No nos olvidemos que estas tenias encontramos a nivel de ciego, colon ascendente, transverso, descendente y sigmoides. El apéndice cecal. Ahí tenemos un corte del apéndice cecal donde vemos la mucosa, la gran cantidad de tejido linfoide, vemos su muscularis mucose y su muscular externa. Este es un órgano que se parece mucho al colon, pero ¿en qué se diferencia? En que no tiene tenias. La capa longitudinal externa de la muscular externa es continua. Tiene una gran cantidad de nódulos linfáticos que se extienden hasta dentro de la submucosa. Acá estamos viendo con aproximación un corte transversal del apéndice cecal. La luz llena de detritus, la mucosa idéntica a la del colon, fíjese la enorme cantidad de folículos linfoides secundarios que se encuentran. Tiene una submucosa también similar a la del colon y se diferencia del colon por la ausencia de las tenias en su muscular externa. Bueno, ahora vamos a ver la parte distal de nuestro tubo digestivo, que es el recto y el conducto anal. Fijémonos en la imagen que tenemos ahí. El recto es la porción distal dilatada del tubo digestivo. Su parte superior se distingue del resto del intestino grueso
por la presencia de los llamados pliegues rectales transversos. La mucosa del recto es similar a la del colon distal y posee glándulas intestinales tubulares rectas que tienen muchas células caliciformes. La porción más distal del tubo digestivo es el canal anal y que tiene una longitud de 4 centímetros y se extiende desde la cara superior del diafragma pelviano hasta el orificio anal. La parte superior de este conducto anal tiene unos pliegues longitudinales que se llaman columnas anales o columnas de Morgagni. Y entre las columnas de Morgagni hay unas depresiones que se conocen como senos anales. Fíjense ustedes, tenemos ahí el canal anal con sus 3 zonas, que enseguida vamos a ver qué mucosa tienen. Y por fuera ya tenemos la piel que rodea al orificio anal. Acá tenemos un corte de la pared del recto donde estamos viendo sus capas. Fíjense, el epitelio es un epitelio, tiene unas glándulas tubulares simples con un epitelio cilíndrico simple con abundante cantidad de células caliciformes. Acuérdense que a este nivel la relación células caliciformes, células absortivas es de 1:1. Vemos la muscular de la mucosa, la submucosa y la muscular externa. Aquí tenemos un corte de la pared del recto. Fíjense, a la izquierda tenemos la mucosa, la muscularis mucosa, la submucosa y se ve la muscular externa. La muscular externa no evidencia tenias. En eso se diferencia del colon. Y a la derecha vemos a mayor aumento la mucosa, el epitelio, las glándulas tubulares simples, que están tapizadas por células absortivas y una abundante cantidad de células caliciformes. La relación entre la cantidad de células caliciformes y absortivas a este nivel es 1:1. El conducto anal, ese conducto de 4 centímetros de longitud que vimos en nuestro dibujo en la diapositiva anterior, es la porción más distal del tubo digestivo. Tiene unos pliegues longitudinales que se llaman columnas anales y separados por unos senos anales. En la submucosa de las columnas anales nosotros podemos ver ramificaciones vasculares correspondientes a la arteria rectal superior y al plexo venoso rectal. Cuando estos vasos del plexo venoso rectal se dilatan, tenemos lo que se llaman las hemorroides internas. Este conducto anal se divide en 3 zonas. Una zona superior que tiene un epitelio de tipo rectal, una zona de transición que está en el medio y que tiene un epitelio estratificado cilíndrico. Y luego tenemos una zona pavimentosa que tiene un epitelio plano estratificado. La muscular de la mucosa que venía con el recto desaparece, donde a la altura de la unión ano-rectal, donde comienza el canal anal, nosotros ya no tenemos como tal la muscularis de la mucosa. La capa circular de la muscular, o sea, la capa interna de la muscular propia del recto, se convierte en el esfínter anal interno. Y el esfínter anal externo estará formado por el músculo estriado del perineo. En esta zona podemos encontrar unas glándulas mucosas, glándulas anales mucosas. Son unas glándulas que penetran profundamente hasta la submucosa e incluso pueden llegar hasta la muscular externa. La piel que rodea al orificio anal tiene glándulas perianales apócrinas. Acá nosotros tenemos unas microfotografías del conducto anal. Fíjense a la izquierda se ve un corte longitudinal del conducto anal con las 3 partes, la colorectal arriba, la transicional y la pavimentosa abajo. Fíjense ustedes que la capa circular de la muscular se convierte en el esfínter anal
interno. ¿Ven el esfínter anal interno? Y más abajo, debajo de la piel ya, nosotros tenemos el esfínter anal externo, que está formado por el músculo estriado del periné. ¿Ven? A la derecha, ¿qué es lo que estamos viendo? Un acercamiento de este canal anal donde me muestra el epitelio simple columnar de la zona colorectal y el epitelio de la zona de transición, que ahora es estratificado cúbico y después se transforma en estratificado cilíndrico. Además que estamos viendo en el corium, o sea, en la lámina propia, estamos viendo las llamadas glándulas anales, glándulas mucosas que están rodeadas por un tejido linfoide difuso. Muy bien, acá tenemos abajo a la izquierda un corte del conducto anal o del canal anal y estamos viendo las tres partes del mismo. Estamos viendo la parte de arriba, la zona colorectal, donde se ven el epitelio cilíndrico con abundante cantidad de células caliciformes y se ven las glándulas anales también, que se meten en la lámina propia. Después viene una zona pequeña, fíjense que está marcada con un rombo y con una flecha de color celeste. Esa es la zona de transición del conducto anal y esa zona está aumentada en el recuadro de arriba que está marcado con la flecha amarilla. Y ahí se ven dos tipos de epitelio que puede haber en ese conducto. Un estratificado cúbico, el de arriba, y un estratificado cilíndrico, el de abajo. Después de esta zona de transición ya viene la zona pavimentosa del conducto anal, donde tenemos un epitelio plano estratificado no queratinizado que luego se va a volver queratinizado en la piel del ano. Esta imagen de la zona inferior del canal anal se observa en la imagen de la derecha. Y con esto terminamos nuestras clases de tubo digestivo. Muchas gracias.